¿Qué le pongo aquí? Que sí. Listo. Bueno, buenas tardes. Un gusto tenerlos hoy y bienvenidos al coloquio de investigación organizado por la Escuela de Economía y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Hoy tenemos a nuestro profesor Marcos Adamson. Marcos tiene una licenciatura de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, luego sacó una maestría en el ITAM, es profesor catedrático de la universidad, investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, profesor de la Escuela de Economía. Muchísimas gracias por venir a compartir tus investigaciones, Marcos. No, Adelante. muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Un gusto saludar a los profesores, colegas, a los estudiantes que nos acompañan, a los interesados y también a la gente que nos sigue en redes. Un saludo cordial. Este trabajo es una continuación de una área que tenemos en el instituto que es sobre emprendimiento, que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo. Se han hecho diferentes investigaciones, diferentes investigadores hemos participado. Eh, y bueno, en este caso también quiero agradecer el financiamiento de la Universidad de Costa Rica, el apoyo del instituto, y también la activa participación de un colega que se llama Leonardo Soto, que se me acercó y me dijo que quería aprender y contribuir, y entonces lo agregamos al proyecto y ha estado apoyando intensamente en manejo de datos, que ha sido un trabajo bastante tenaz, el que hemos tenido, como van a ver. Bueno, tuvimos un proyecto previo. Vean que decimos emprendimiento como libertad. Nada más les quiero hacer la mención rápida del famoso libro de Zen, de Desarrollo como Libertad, ¿verdad? Y de los escritos que empezó él en el 80. Bueno, en el 79, principalmente en una nota de un lecture de una clase. Hemos venido desarrollando esto y nosotros en este proyecto lo que estamos haciendo es indagando sobre los determinantes que están detrás de las iniciativas que denominamos emprendimientos. Básicamente, aquí lo estamos haciendo para un mundo de países que vamos a ir analizando. ¿Qué vamos a trabajar? Bueno, un poquito vamos a ver por qué la pregunta de investigación y qué buscamos en este trabajo. Vamos a hacer una revisión rápida al marco teórico. Yo voy a tratar de ser rápido, aunque la presentación tiene varias anotaciones. Vamos a ver rápidamente algunos resultados que hemos obtenido en investigaciones previas y luego vamos a tratar de concentrarnos en los nuevos. Y antes de ver los resultados nuevos, vamos a hablar un poquito de la metodología y un poquito de la discusión y las conclusiones. No hay discusión, todo el mundo concuerda que la innovación y los procesos de emprendimiento son súper relevantes para el crecimiento económico. Los modelos de crecimiento económico que estudian los economistas y que desarrollan las políticas que desarrollan las diferentes agencias que buscan crecimiento están enfocadas a ver cómo logramos que las economías crezcan. Y casi todos los modelos de economía sobre crecimiento están enfocados al proceso de transformación. Piensen en los modelos que conocen. Definen una función de producción y tratan de ver cómo se asocian los factores productivos y cómo se transforman eso en productos. Básicamente es una visión sobre lo material y cómo podemos crecer rápidamente la producción material para que haya una mayor disponibilidad por persona de esos bienes y servicios. Y entonces ahí hemos seguido una serie de corrientes, los que eran de crecimiento, el crecimiento exógeno inicial, ¿verdad? Y luego todos los modelos de crecimiento endógeno. Y ha habido una amplia discusión ahí. Nosotros estamos revisando esto porque donde no hay acuerdo es qué explica y cómo se explica los emprendimientos que son el combustible que mueve ese crecimiento, que mueve esos procesos de transformación y que mueve esos procesos de innovación. ¿Cómo se explicamos el comportamiento de la gente que está detrás de eso? Aquí estamos preocupados por el individuo, la persona,
hombre o mujer, que está generando eso. Nosotros habíamos iniciado investigaciones con un mundo relativamente más pequeño, que era un poco más de 50 países, y ahora estamos trabajando con un mundo ampliado de 70 países. Yo me voy a referir a ese mundo para este periodo 2001-2020. Y estamos utilizando para hacer nuestra aproximación al trabajo el enfoque de capacidades de Sen y Marta Nussbaum, que desarrollaron en los 90 y en el 2000 con más detalles. Es el enfoque de capacidades. Ese enfoque de capacidades, como bien advertía Sen en sus primeros escritos, es susceptible de ser aplicados a diferentes contextos. En este caso lo estamos llevando al emprendimiento. Ya hay algunos esfuerzos de formalizar esto. En lo que se conoce el análisis de capacidades para emprendimiento, el CAE. Vamos a evaluar un poquito la robustez de un estudio previo. ¿En qué? En cómo se asocia, ¿verdad? ¿Cómo puede explicar la relación que hay entre emprendimiento y desarrollo? Entonces, a lo largo del tiempo se han generado una serie de teorías que buscan explicar, ¿verdad? Cómo el desarrollo impulsa o no diferentes iniciativas de crecimiento. Schumpeter decía, ¿verdad?, que una vez que se genera un proceso de innovación radical, se genera una serie de oleadas, ¿verdad?, que potencian. Una vez iniciado el proceso de crecimiento, se genera como un contagio en el sistema, ¿verdad?, que genera mayores emprendimientos. Viene un grupo de emprendedores que van a ver que son tipos fuera de serie, que desarrollan una serie de procesos y después viene una serie de seguidores. Bueno, y esto se ha ido analizando en lo que denomino la curva de emprendimiento y desarrollo, y lo que se busca es la forma. ¿Cuál es la forma de la relación entre la tasa de emprendimiento y el desarrollo? Se ha encontrado primero que era forma descendente y casi lineal, después se dijo que tendría a ser asintótica, a un nivel casi, una tasa natural de emprendimiento, casi en forma de L, y posteriormente encontraron, y hubo una explosión de trabajos que encontraron que era una forma de U, que primero los países pasaban por fases de desarrollo en donde las tasas de emprendimiento eran muy altas, pero conforme iban creciendo, esas tasas de emprendimiento, probablemente las personas podían dedicarse a otras cosas que ya no tenían que trabajar tanto por obligación, ¿verdad? Las economías no estaban basadas tanto en recursos y entonces esas tasas comenzaban a descender hasta que llegaban a un umbral y a partir de ahí volvían a crecer conforme las economías decían, los que estudiaban estos modelos, se iban desarrollando más. El trabajo tiene un componente de microfundamentos en donde, pues, básicamente lo que hacemos es incorporar una serie de variables que son proxies a diferentes variables, digamos, independientes. Nosotros lo que estamos haciendo es innovar. La mayoría de estudios son como muy particulares. Los que estudian la curva de emprendimiento y desarrollo, básicamente lo que hacen es analizar con respecto al PIB, pero dejan de lado todo el conjunto de características del emprendedor. Es bastante particular realmente cuando uno comienza a revisar los trabajos, ¿verdad? Y luego, cuando ve un grupo de trabajos que se hacen para explicar el comportamiento del emprendedor, se deja casi todo fuera de lo que es macro, las condiciones macro. Entonces aquí estamos haciendo un esfuerzo por conjuntar tanto proxies del individuo. Por supuesto, nos interesa mucho ver si esto responde a procesos, lo que se conoce como red tape, procesos burocráticos para inscribir una empresa, para inscribir un proceso productivo, usted tiene que sacar permiso, tiene que pagar impuestos, y eso dura una cierta cantidad de días, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una serie de variables que conjuntan esa serie de procedimientos que llamamos red tape. Hay otras variables que estamos analizando para ver disponibilidad y acceso al crédito. También muy interesados estoy en la parte cognitiva. Van a ver ustedes que el componente cognitivo del emprendedor juega un rol importantísimo en los resultados. Y bueno, ahora estamos
testeando, además de todo eso, el conjunto de lo que hemos denominado capacidades internas y compuestas, de acuerdo a este enfoque, medidas a través del índice de desarrollo humano, corregido por desigualdad, y incorporamos el índice de libertad económica, que mide más o menos qué tan libremente operan las economías. Esto se está haciendo para diferentes variedades de emprendimiento. Una de las importancias de las discusiones que hemos tenido acá con este tipo de investigación es que en algún momento vimos que era relevante diferenciar la naturaleza de los emprendimientos. Entonces, la tasa de emprendimiento, como vamos a ver, puede ser diferenciada por su naturaleza. Es decir, si es una tasa de emprendimiento global, si es una tasa de emprendimiento cuyos mercado está más bien en destinos fuera del país, entonces emprendimientos para exportar, o si son niveles de emprendimiento que tienen un alto componente tecnológico. Entonces, esta información está disponible y entonces se diferencian los emprendimientos. Para estos 70 países, estamos considerando países de América Latina, de África, de Europa, de Norteamérica, de Asia y el Pacífico y de Oriente Medio. Y ahí andamos revisando si hay algunos factores macrorregionales que puedan estar incidiendo. Y finalmente, pues, hacemos algún ejercicio ahí de conclusiones. Los voy a llevar un poquito rápido. Ya les mencioné esto de las teorías evolutivas, ¿verdad? Las teorías rostonianas, las porterianas, que dicen que no, que primero las economías básicamente se dedican a producir bienes que utilizan recursos. Y entonces son más economías basadas en recursos en las primeras fases de desarrollo. Después dicen que no, que probablemente pasaremos a etapas donde seamos un poquito más eficientes y entonces podamos producir un poquito mejor. Y finalmente se anhela pasar a estadios de transición que nos lleven a economías donde sean más basadas en procesos tecnológicos de alta innovación. ¿Verdad? Este tipo de historieta que se suele adosar a los resultados empíricos, ¿verdad? Se han utilizado mucho. Si ustedes ven un indicador como el índice de competitividad global, desarrollado por el Foro Económico Mundial, básicamente parte de las economías en tres. Las que están basadas más en recursos, ¿verdad? Las que tienen un fuerte componente de eficiencia y aquellas que están en transición hacia la innovación. Básicamente es una adaptación de lo que dijo Porter. Hay datos del GEN. El GEN es una iniciativa que es el monitor global de emprendimiento que ha sistematizado una encuesta que se corre a nivel mundial. Una gran cantidad de países la hemos corrido, incluida Costa Rica. Es una encuesta estandarizada. Y ese estándar permite poder comparar, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un conjunto de datos vistos desde la óptica del yen que nos caracterizan al emprendedor. El yen tiene una alta influencia de la teoría schumpeteriana. Schumpeter decía que estos tipos que son emprendedores no son tipos comunes. Estas personas que son emprendedores tienen ciertas particularidades que les permiten llevar a cabo o perseguir sus procesos de emprendimiento. Y no lo hacen aislado, sino que lo hacen en un contexto. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Y nosotros le estamos, como les digo, agregando el enfoque de capacidades. Entonces ahí les pongo algunas citas de lo que dijo Schumpeter. ¿Ah? Él decía, eso tiene cierta similitud, si ustedes lo ven, ontológicamente hablando, con lo que decía Smith, ¿verdad? Que no era por la benevolencia del carnicero ni el panadero, ¿verdad? Bueno, aquí más o menos, ¿verdad? Estos tipos son personajes que tienen ciertas habilidades muy particulares que les permiten llevar a cabo sus emprendimientos y lograrlos, es decir, sostenerlos en el mercado. El GEM tiene una batería de medición de estas características cognitivas y de cuánto permanecen los emprendimientos en el mercado.
y hace una definición de estos, ¿verdad? Esto es lo que yo denomino visión fuerte schumpeteriana, ¿verdad? Básicamente, él decía, si ustedes leen los escritos, ni se desgasten con políticas. Cuando usted revisa Schumpeter y pone ahí los, ¿por qué crecen las economías? Dice, innovaciones radicales, en resumen. Tiene muy poco esfuerzo. Y entonces comienza a analizar, mire que le han dado subsidios, que les han dado, que les han reducido impuestos, etcétera. Dice, no se desgasten. Este individuo fuera de común, que llamamos emprendedor, es el encargado de movilizar eso, ¿verdad? Y ciertamente es un desafío desde el punto de vista schumpeteriano fuerte para las políticas, porque si aceptamos esto, de algún modo estamos diciendo, bueno, ¿qué nos queda de agenda política? ¿Verdad? Para movilizar. Podría ser, ¿verdad? Si aceptamos que la genética juega algo en eso, tal vez no necesariamente, ¿verdad? Pero caeríamos en una teoría racista, ¿verdad, Luis? Quiere decir que es el medio que determina que un país tenga más emprendimiento. Por eso decía que teníamos que ver algo con lo que decía Adam Smith, ¿verdad? Porque entonces uno diría, bueno, quiere decir que si entonces yo estoy en la jungla del mercado, probablemente entre más intensidad sea la competencia, yo creo una raza más resistente y más fuerte a competir, ¿verdad? Pero no, como decía Jordan Robinson, pero no necesariamente es complejo, ¿verdad? Es una materia, Uno de los fundadores de Google es ruso, pero compró Google en Estados Unidos. Entonces, puede ser que esté distribuido uniformemente en el mundo, pero algunos países sean más atractivos para iniciar un emprendimiento. Claro, pero es un país que se vuelve más atractivo que otros para generar para cantar un rato. Pero digo yo, si supongamos que todos los países tienen la misma probabilidad de emprendedor, porque no veo por qué no debería ser el caso, resumiendo que no hay tal teoría evolutiva, y que no. Entonces, lo que va a generar que al final este tipo ruso haya creado Google es el medio que le generó Estados Unidos a ese emprendedor. Pero entonces quiere decir que es el medio el que genera la diferencia y por lo tanto la política pública no, porque no lo podría hacer. bueno, hay una serie de acuerdos y desacuerdos en la literatura, digamos, que se citan, ¿verdad? En donde una serie de acuerdos y desacuerdos en la literatura que se citan en donde, dependiendo de las variables que se utilicen, dan unos resultados y otros. Y eso es lo que quiero evidenciar al final, ¿verdad? En el enfoque de capacidades, Zen básicamente lo que dice es esta discusión. Básicamente dice, ¿saben qué? Vea, no podemos comparar a las personas por la disponibilidad o la capacidad material de lo que tienen, de lo que se producen realmente. En realidad, una persona necesita un mínimo para poder operar, un mínimo de educación, un mínimo de salud, un mínimo de ciertas capacidades de servicios de infraestructura que se le provean, ¿verdad? Esas capacidades se las denomina la literatura, las ha venido refinando, ¿verdad? Marta y colegas asociados que han estado trabajando en esto, en la parte de capacidades muy intensamente, recientemente hablan de capacidades internas y de capacidades conjuntas, ¿verdad? Wilson, en un trabajo reciente que hizo, lo lleva al emprendedor y entonces dice, ¿saben qué? Sí, efectivamente, con el enfoque de las funciones de mínimo para establecer que uno requiere un mínimo para poder asimilar y utilizar el capital humano que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo, esos recorridos de conocimiento de los que nos hablaba Arrow en los primeros escritos, que asumimos y que vamos incorporando a lo largo de nuestra vida de trabajo, son particularmente relevantes en este caso, ¿verdad? Porque si yo trabajé primero en una compañía que estaba produciendo, no sé, válvulas de cerdo para sustituciones de implantes en corazones en Costa Rica, ¿verdad? Y eso me generó un recorrido de conocimiento que después me puede llevar a la industria biotecnológica a otro nivel, ¿verdad? Y va acumulando ese conocimiento
el emprendedor, lo mismo las habilidades para hacer negocios. Y entonces, todas estas capacidades requieren un mínimo, lo que dice la teoría de capacidades, ¿verdad? Y si usted no, y entonces usted no puede comparar peras con chayotes. Básicamente lo que dice Amartya Sen, ¿verdad? Usted no puede comparar individuos con diferentes provisiones, no puede comparar desarrollo de oportunidades porque los está comparando en contextos desiguales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Desarrollar una métrica que los estandarice y que estandarice, ¿verdad?, a partir de esos mínimos, y por eso tenemos funciones que se utilizan para la construcción de estos indicadores que toman en cuenta esos mínimos, y es con base en la penalización sobre esos mínimos que por ejemplo, el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad compara y rankea. Voy a seguir un poquito más para llegar ahí hasta a las mediciones. Entonces les decía, hay capacidades individuales y colectivas. Y entonces para Sen dice, bueno, qué es una oportunidad? Bueno, enfrento una oportunidad y dicen que las oportunidades son construcciones sociales. O sea, un individuo no necesariamente se encuentra una oportunidad por casualidad, sino que es un medio que la provee, que la construye, ¿verdad? Y entonces si tiene la habilidad para perseguirla y desarrollarla y apropiarse de ella. Pero que tener esa habilidad pasa por tener la libertad de poder actuar. Y tener esa libertad, insiste, requiero algunos mínimos provistos. Si no los tengo, más bien son obstáculos para adquirir o desarrollar mis destrezas. Muy bien, entonces voy a ponerles algunas medidas para que vean, para salirnos, para terminar con esta serie de conceptos. En este enfoque, en el de capacidades, ¿verdad? La capacidad de emprender no depende de la libertad del mercado. De hecho, podría ser incluso hasta en algunos casos contraproducente. Podría ser que si el mercado me está generando grandes procesos de desigualdad, ¿verdad? Como se dice, entonces con personas que no tienen los mínimos para proveer ciertas cosas, yo estoy obstaculizando los procesos de emprendimiento, los estoy anclando. Y entonces aquí se dice, bueno, si los individuos tienen ciertas capacidades para emprender, quiere decir que pueden desarrollar su agencia emprendedora. ¿Qué es su agencia emprendedora? Bueno, son todas las combinaciones de habilidades para desarrollar sus emprendimientos, buscarlos y perseguirlos. Un poquito sobre lo que hace el YEN. El YEN trata de seguir, no lo que mucha gente hace cuando piensa en crecimiento, que es ver cómo se comportan las empresas, cómo se comportan empresas grandes, pequeñas, y qué tasa crecen, y qué están produciendo, y caracterizan la producción, ¿verdad? Y lo miden en función de algún indicador como el PIB, ¿verdad? Sino que trata de ver a lo schumpeteriano, al gestor, al emprendedor. Y se trata y se concentra en habilidades que tenga. Y además tiene un contexto general que caracteriza a la economía que está llevando a cabo, sea la emprendedora o el emprendedor. Y entonces, dentro de una serie de variables importantes, nosotros nos vamos a concentrar con atributos cognitivos, ¿verdad? Con la parte de valores sociales, porque los valores sociales se han visto que pueden o fomentar. Alguna gente puede decir, bueno, ser emprendedor es positivo. Hay países donde se cree que el hacer empresa privada es bueno. En este país, por ejemplo, a veces uno siente que a todos los empresarios se les considera como si fueran casi delincuentes. ¿No han sentido eso en algún momento? ¿Verdad? Entonces, esta serie de percepciones también influyen. ¿Qué es la TEA? Bueno, la TEA es la tasa de emprendimiento. Es una encuesta que se hace estandarizada en donde se toma sobre los mayores de 18 a 64 años y es, como indica ahí, si se está llevando a cabo un proceso, se está iniciando o está en marcha, pero que no haya pasado después de 42 meses la iniciativa, ¿verdad? Se llama tasa de emprendimiento temprano. También hay tasa de emprendimientos establecidos. Son los que ya han superado más de 42 meses, más de 3 años y medio. Y luego hay una serie de indicadores en donde se testea cómo es vista el emprendimiento a nivel social. Hay una serie de atributos, entonces se mide la percepción de oportunidades, la percepción de capacidades que tiene el emprendedor
Si tiene miedo al fracaso. Bueno, aquí hay algo, los que están interesados en esta cuestión el enfoque de capacidades y todo eso, hay un documento ahí que se está elaborando que tiene que ver básicamente con esto, ¿verdad? Cómo el enfoque de capacidades se aplica. Con esto se han hecho mediciones tanto a nivel de país, y aquí pongo algunos ejemplos. Estas son algunas mediciones para Costa Rica. Vean que aquí, digamos, es un modelo probabilístico con datos del GEN para Costa Rica. No tener habilidades las habilidades específicas para desarrollar un emprendimiento disminuye de manera significativa la probabilidad, este es el marginal, en un 17%. Estar autoempleado en su emprendimiento incrementaba la probabilidad en un 38% de llevar a cabo el emprendimiento para Costa Rica con los datos del GEN, ¿verdad? Y así, tener miedo al fracaso, aquellos emprendedores que sienten un gran temor que les reduce la probabilidad de lograr establecer el emprendimiento en un 7%, ¿verdad? Y aquí tenemos varios años que controlaban por tiempo. Esta variable DUMI, por ejemplo, me decía que me disminuía la probabilidad un 15% si estaba en el año 2014 y un 14% en el 2012 de manera significativa. Bueno. ¿Puedes hablar un poquito sobre cómo se hizo la encuesta? Si es a personas, a empresas. Sí, cómo no. Esta encuesta, claro que sí. ¿Cómo vamos con el tiempo? Quiero llegar a los resultados, pero ahí me avisan. Por eso es. Ok. Cuando falte 20 minutos me pego un grito. Ok. Esta encuesta, el GEM se dice que es la investigación más grande a nivel global sobre que hay en este momento caminando sobre crecimiento. Y ha estado así durante muchos años, ¿verdad? Hay una gran cantidad de países. Vean que, por ejemplo, yo tengo 70 en la muestra, pero deben ser más de 100 países. La encuesta es telefónica, ¿verdad? Es un formato estandarizado, es decir, ningún país puede cambiar el formato, ¿verdad? Y entonces se hace en una ventana de tiempo, ¿cómo se llama? Los formularios vienen, ¿verdad? Se traducen al idioma correspondiente bajo la supervisión del board de GEN, ¿verdad? Y normalmente el país que corre GEN tiene un GEN, por ejemplo, GEN Costa Rica, consorcio GEN Costa Rica. Nosotros tuvimos consorcio GEN de Costa Rica, lo dejamos de tener porque hay que pagar una afiliación. Y bueno, buscábamos la plata por todo lado, ¿verdad? Y conseguimos algunas veces y otras veces ya dejamos de conseguir y entonces ya no tenemos la secuencia de seguidillas, ¿verdad? Pero se clasifican y se van, normalmente se contrata una empresa encuestadora con experiencia para hacerlo y que haya aplicado en otras latitudes, ¿verdad? Aquí se hicieron 3 veces consecutivas, con un periodo de 2 años entre ellas, 2010, 12 y 14. ¿Y es a personas o a empresas? Es a individuos, es A sobre la personas. población, es sobre la población. Es un muestreo aleatorio sobre la población. Bueno, usted llama a personas en cada país para ver en qué está ocupado y ahí comienza. ¿Verdad? ¿En qué está ocupado? Y comienza uno, lo que quiere ver es cuál es de los ocupados, cuántos están metidos en actividades de emprendimiento y de ahí, ¿verdad? No seguimos empresas, ¿verdad? Aquí, recuerden que la filosofía del GEN no es buscar empresas. Como actividades. Sí, y perdón, ¿se pregunta como actividad principal o puede ser secundaria? Porque creo que eso haría gran diferencia, ¿verdad? Se pregunta el nivel de esfuerzo, entonces se diferencia por nivel de esfuerzo, se pregunta si la tasa si el emprendimiento está empezando, si está en una etapa temprana o si está consolidado. Se pregunta si generó ingresos, qué porcentaje de ingresos está generando, se pregunta por el tipo de capital humano que requiere y la cantidad de empleados que genera. O sea, la encuesta, las baterías es vasta. Ok, y la otra pregunta. Me imagino que como la encuesta tiene un objetivo más allá del emprendimiento propiamente, hay una batería de preguntas que tiene otras cuestiones, temas generales que recoge inclusive a los que no son emprendedores. Sí, ¿verdad? correcto. Ahorita vuelvo a eso para una pregunta. Sí, cómo no. Gracias por la pregunta, muy buena. Se hace una pregunta a un pool
de personas, de especialistas, ¿verdad? Y ese pool es revisado, ¿verdad? Y entonces se le pregunta a personas que se cree que tienen criterio. Y entonces recoge opiniones de un pool grande y se documenta ese pool. O sea, queda documentado. No es un grupo de enfoque, sino que se va por experto, por experto, por experto. Y eso encarece bastante, ¿verdad? Y ese pool recoge una serie de características de apreciaciones del entorno en el cual se desarrollan los emprendimientos. Y ahí va, también tiene varios módulos. Pero bueno, yo no les quería hablar mucho sobre la estructura del JET porque me quiero concentrar en los datos, pero vámonos para adelante. No voy a hablar mucho de los resultados previos, aquí los discutimos. Nada más quiero decir que agradezco mucho las sugerencias y ahí les pongo algunos, pero yo sé que probablemente no los van a comprender. De las sugerencias importantes que me dieron a mí hace algunos meses era, ¿sabe qué? Está muy interesante, pero quisiera que revise y si usted tiene algunos problemas de correlación temporal, contemporánea, si tiene algunos problemas en esos modelos de panel que hizo, si tiene algunos problemas de autocorrelación y heteroplasticidad. En aquel momento yo quedé así como que yo había revisado y creía que no había grandes problemas de autocorrelación, pero preferí decir que no había revisado, ¿verdad? Y me fui y me llevé toda esa revisión y ahora la traigo de vuelta para que la vean, porque lo que salió es muy interesante. Ok, voy a irme más bien a los resultados. Voy a dejar un poco, esto es lo que regularmente les decía de las formas de las curvas de emprendimiento y desarrollo. Este es un reporte del GEN. Esta es una copia de una página del GEN, ¿verdad? Del informe global. El GEN recoge y saca su reporte, ¿verdad? Y entonces el GEN dice aquí, bueno, ahí tienen los países, ¿verdad? Vean que ahí estamos nosotros. Aquí tenemos PIB per cápita, perdón, aquí tenemos la TEA. La TEA. Y aquí tenemos el PIB per cápita, ¿verdad? Corregido por poder de paridad. Y vean qué bonita U. Incluso dicen que tiene un R cuadrado de 50%. Así, ¿verdad? Si usted agarra esos datos y los pone ahí en Excel y le dice que le haga la curvilla, le dice 50%, ¿verdad? Eso es. Entonces, estos son los modelos más, una serie de trabajos, particularmente de un autor y de varios que lo acompañan, de Axe, es uno de los que comenzó a trabajar en la parte econométrica de esta, Axe y compañía, que han sido bastantes autores que lo han acompañado en una seguilla de trabajos por más de década y media, han venido trabajando en esto, comenzaron a reportar intensamente esta L hasta aquí y decían que este componente no se comportaba muy bien porque eran muy pocos países los que estaban en estos niveles de ingreso y entonces no teníamos suficiente evidencia que no le podíamos creer a esta L. Y bueno, después siguieron viendo que no se comportaba muy bien esto y entonces este grupo de autores finalmente llegó al convencimiento de que los datos no se ajustaban a la teoría de las fases de crecimiento por etapas, basados en recursos, basados en eficiencia y basados en innovación, y que entonces valdría la pena abandonar estos esfuerzos para explicar estos comportamientos y comenzar a usar indicadores, y comenzaron a generar indicadores. Yo revisé varios de esos trabajos y vieron que cuando uno revisa a fondo, es muy dudoso lo que uno puede concluir sobre los trabajos en términos de los R's cuadrados, no tanto, pero sí de los niveles de significancia de las estadísticas que reportan. Pero no tanto por eso, sino que me parece un poco insustancial, porque no logro que los datos me expliquen algo, construir una medida que yo vea que se ajusta un poco a lo que quiero explicar, ¿verdad? Yo creo que vale la pena revisar los datos para ver qué nos están diciendo los datos realmente, antes de renunciar y comenzar a construir otro tipo de indicadores. Por ejemplo, ellos están hablando de una forma de S,
construyen un indicador que genera una forma de ese, ¿verdad? Y si usted lo ve es como casi como una función de producción de esas que usamos en economía típica, ¿verdad? Entonces sí, que primero el crecimiento viene lentamente, a partir de un momento se acelera y luego llegamos a cierto nivel, ¿verdad? De las tasas de emprendimiento. En el 19 lo proponen. Esto está candente, todavía se sigue moviendo, ¿verdad? O sea, y entonces aquí fue donde yo comencé a reflexionar sobre esto. Yo dije, bueno, quizás a lo mejor es que lo que entendemos por desarrollo no es lo mismo que estamos tratando de incorporar en estas mediciones. Ya sabíamos que el PIB es una pésima medida para el desarrollo, ¿verdad? Que no funciona. Y entonces, el modelo que estamos haciendo básicamente lo que incorpora son diferentes módulos de variables. Les voy a adelantar resultados. Para este mundo, con las correcciones habidas y por haber, el modelo lo que dice es que la relación de la tasa de emprendimiento de la TEA general es inestable. Si usted para, la gente lo que incluye es la constante, el PIB lineal, el PIB al cuadrado, y normalmente para en la estimación. Y reporta eso. Si usted llega ahí, le va a dar R's cuadrados muy buenos. Y sin problemas. Y aún haciendo un modelo de factores fijos o variables, le va a dar bien, ¿verdad? Puede tener efecto fijo, efecto aleatorio, bien. Corrigiendo cualquier problema de autocorrelación, heterocedasticidad, por ejemplo, seguir un modelo de panel de corrección de errores. Y da muy bien, pero es inestable cuando usted comienza a incorporar variables del comportamiento de los emprendedores. Se roba toda la explicación, normalmente las variables cognitivas. Le resta y deja de ser significativo. En muchos de estos modelos, los impuestos a lo que es red tape, procedimientos engorrosos o legales para formar empresas, no son significativos. Ahí la variable pendiente es Sea. Aquí incluyo capacidades, ¿verdad? Las internas, las cognitivas, esas que Arrow decía que son recorridos particulares que se han venido testeando en toda la teoría del emprendedor, como se las presenté aquí, medidas para Costa Rica, ¿verdad? Si tienen miedo o no, si tienen las habilidades específicas, las destrezas, si ven oportunidades en el corto plazo del mercado o no, o más a largo plazo. Todas estas caen aquí en capacidades internas. Y las capacidades más agregadas por el índice de desarrollo humano corregido por desigualdad, con el enfoque de capacidades, niveles que provee la estructura para acceder a cierto nivel de ingresos digno, como mínimo, como es el IDH corregido por desigualdad, educación, acceso a educación y acceso a salud. Y algunas interacciones de capacidades conjuntas para las regiones. Y también se testea indicadores de percepción social y se vuelve a revisar esta clasificación de economías basadas en recursos, basadas en eficiencia y basadas en innovación. Resultados. Bueno. Así de inestable puede ser dependiendo del modelo. Usted puede encontrar, si para hasta el PIB, esto para un mundo de 50 países, si parábamos hasta el PIB, así nos podía dar, dependiendo de lo que incorporáramos en la estimación, y significativos, o en forma de U, o en forma creciente, ¿verdad? Dependiendo de lo que se incorpore, así nos puede dar. En aquel momento, ahora estamos viendo a ver si revisamos. Respecto al IDH corregido por desigualdad, habíamos encontrado esto para estas regiones, en aquel mundo de 50 países. Una N invertida, básicamente. Los países en las primeras fases de desarrollo tienen tasas de emprendimiento muy altas. En las fases medias de desarrollo, ¿verdad? Cuando están en niveles medios, esas tasas de emprendimiento tienden a estabilizarse. Vean que casi una L. Pero conforme las economías avanzan a niveles mucho más desarrollados, estas tasas de emprendimiento tienden a caer. Aquí decíamos, probablemente, aquí tengo mucho desempleo,
tengo mucho emprendimiento de bajo valor agregado, puedo tener mucho desocupación, puedo tener niveles de pobreza importantes y entonces hay altos niveles de emprendimiento, aquí van a ser menores y ya cuando las economías están en estados de desarrollo elevados, probablemente las personas comienzan a valorar otro tipo de cosas que no sea realizar emprendimientos, ¿verdad? Puede hacer emprendimientos sociales, puede dedicarse a una etapa más contemplativa, lo que ustedes quieran. Pero vean que conforme las economías son menos desarrolladas, aquí están los países más desarrollados, aquí está África y en azul y América Latina en verde. Vean cómo conforme estamos analizando diferentes regiones encontramos diferencias importantes. De ahí nos sugería que habían algunos efectos, algunos factores estructurales asociados. No voy a hablar mucho del modelo, es un modelo de panel de datos con corrección de efectos variables y fijos, la mayoría estimado a través de corrección de errores estándar. Voy a pasarme un poquito las variables, yo voy a tratar de explicarlas rápidas y voy a tratar de concentrarme en alguna información descriptiva. Aquí les pongo algunas regiones para que vean, ¿verdad? Cómo efectivamente los países desarrollados, cuando uno plotea la TEA, pueden tener tasas muy bajas, los países en desarrollo, tasas muy altas de emprendimiento y otros como África, tasas súper altas, aunque Sudáfrica y algunos ahí tienen tasas bajas, ¿verdad? Este es el panel de 70 países y entonces vean cómo este es TEA versus PIB per cápita corregido por paridad. Vean que se ve precisamente, sí, se ve un comportamiento descendente casi en forma de L. Esto lo reflejaban los datos. Aquí, emprendimiento y desarrollo humano, ¿verdad? Corregido por desigualdad, vean, se ve efectivamente, claramente una tendencia ascendente, ¿verdad? Percepción de emprender, y aquí pongo dos TEAs, una con IDH, corregido por desigualdad, está ahí pequeñas corregido por desigualdad, y esta otra es sin corregir. Entonces vea que la desigualdad tiende a incrementar los niveles de emprendimiento de los países, ¿verdad? Tiende a exacerbar. ¿Cómo es el de arriba, perdón? El que está segundo a la derecha. Sí, El de arriba. No, perdón, el cuadro de arriba es. Sí, el segundo. Esta es la TEA, El otro. El de la derecha. perdón. Ese. Este es índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad. Aquí vamos de 0 a 100 versus TEA. Y entonces, conforme el nivel de ingreso de desarrollo humano corregido por desigualdad se incrementa, las tasas de emprendimiento, pareciera, ¿verdad?, responden de manera positiva. Diría con el enfoque de capacidades a alguien muy animoso sin hacer el modelo, conforme le proveemos más que mínimos, las personas tienen más capacidades, ¿verdad? Tienen un entorno favorable para poder desarrollar más emprendimientos, ¿verdad? Básicamente esa es una lectura ahí que se podría hacer a ojímetro. Y ahí hay, digamos, una cuestión de causalidad, ¿verdad? Que puede ser que la causalidad vaya para el otro lado. Puede ser, aquí lo que se ha aceptado es que esto es, va para ambos lados, digamos, ¿verdad? Esas teorías, digamos, que vienen desde Schumpeter, ¿verdad? Que genera un efecto y ese efecto va y viene, ¿verdad? Hay la dificultad del diseño o sea, ¿cuál es la recomendación política? Exacto, ¿qué es primero, verdad? No sabe uno. Uno lo que encuentra ahí son relaciones, pero no sabe, ¿verdad? Por eso no se hacen pruebas de causalidad aquí regularmente, ¿verdad? Correcto. Hay que tener mucho cuidado con las medidas de causalidad, de recomendación de política aquí. Los resultados los voy a presentar en Excel. ¿Cuánto queda? Ok, buenísimo. Por ejemplo, para TEA general, luego voy a hablar de cuestiones de la TEA más tecnológica, gracias, y la TEA dedicada a mercados extranjeros, que me parece importante. Este es un modelo de panel, como dije, con
de errores estándar en varias versiones de estimación del modelo. Dependiendo de lo que incluya, al inicio era casi solo PIB y después iba incluyendo variables de procedimiento para incorporar empresas y ahí vamos variando la especificación del modelo. Pero lo que les quiero llamar la atención es que vean cómo los datos sí se pueden comportar de manera particular, presentar autocorrelación, o heteroscedastidad o correlación contemporánea o efecto temporal, ¿verdad? Y haciendo las pruebas, pues lo que corresponde correr si es un modelo de efectos aleatorios o qué sé yo, ¿verdad? En la mayoría de los trabajos que yo revisé, no se dice si hayan corregido o no errores. Ese es un problema importante. Son muy pocos los trabajos que se han hecho con modelos de panel, ¿verdad? Y los poquitos que hay no especifican cómo corrigieron o si corrigieron o no. Y los datos no están donde uno pueda bajarlos y correr para ver, ¿verdad? Entonces a mí me parece que aquí la práctica, quién sabe cómo ha estado a lo largo del tiempo, ¿verdad? No lo puede uno decir adrede. Voy a mostrarles unos resultados y para eso me voy a salir de este PowerPoint y me voy a ir a un Excel. Y espero no asustarlos, pero... Ay, muchas gracias. Vamos rápido aquí. Vean, ese es el panel, ¿verdad? En sus diferentes versiones, M1, M2, M3, M4, ¿verdad? Y aquí me está dando, aquí estoy acomodando esto de una manera que sea amistosa para verla. Sí. Vean, no, el panel va del 2001 al 2019. Ok, entonces, por ejemplo, en este solo estamos incluyendo la constante y el PIB lineal. Aquí estamos incluyendo la constante, el PIB lineal y el PIB cuadrático. Quiero que vean qué diferente queda dependiendo de lo que uno reporte. Vean el montón de efectos fijos, dependiendo del país. Por ejemplo, por aquí, vean. Significativos, muy altamente el 1% para estos países. Algo muy interesante que me llevó a la conclusión de que hacemos modelos de efectos fijos y así que encontramos los efectos fijos, la mayoría de los reportes dicen, sí, tiene efectos fijos, pero a mí me interesa particularmente tratar de explicar las diferencias en las TEAs. Y si estoy encontrando efectos fijos diferentes, quiero ver de qué tamaño es ese efecto fijo por país para poder decir y analizar algo, ¿verdad? De lo que está pasando en esos lugares que hacen que la TEA sea así, particularmente diferente. Vean aquí, por ejemplo, pues usted tiene un 75% en estos modelos el R cuadrado sí tiene sentido. Es que hay algunos modelos donde el R cuadrado no nos sirve. En estos modelos el R cuadrado sí tiene sentido. Digo porque pueden dar R cuadrados negativos dependiendo de lo que uno esté corriendo, pero aquí no. Ok. Pero bueno, vean, efectos temporales también. Muchos de los trabajos paraban ahí. Medían eso, si encontraban una relación cuadrática interesante, y ahí paraba la cosa. Voy a dejarlos aquí, vean el 2 y el 3. El modelo 2, el PIB lineal y cuadrático no es significativo. No es estadísticamente significativo. Cuando tengo 3 estrellas es significativo al 1%. Cuando tengo 2, al 5%. Y cuando tengo 1, al 1%. No, al revés. Cuando tengo 3 estrellas, significativo al 1. Cuando tengo 2, al 5. Y cuando tengo, entre más estrellas, más significativo. Al 1%. Con 2 estrellas, al 5, ¿verdad? Y con 1 al 10, perdón. Ok. Vean qué interesante. Lo único que he hecho aquí es controlando, igual, por pi lineal y pi cuadrático, agregué variables de red tape, que si pagan impuestos, que el número de procedimientos para incorporar un proceso, el número de días requeridos para incorporarlo,
Aquí tengo variables de demografía empresarial, cuántas empresas nuevas se agregan en el mercado. El signo es negativo, probablemente genere más competencia. La densidad que hay en esa economía de empresas con respecto a las empresas nuevas. Vean que paro aquí. Y al parar aquí, es significativo. En este caso, ¿verdad? Altamente significativo. En este caso, no es significativo. Y lo único diferente que he hecho aquí es incorporar estas variables adicionales. Vean que aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Algo parecido. Usted incorpora variables y cambia bastante el estimado. Claro que sí. Quiero que vean, por ejemplo, estos dos. Estas dos especificaciones solo varían un poquito a la hora de agregar variables de demografía empresarial. Este es un indicador de acceso al crédito, ¿verdad? Este es un indicador de efectividad de políticas del gobierno muy utilizado. Este es el indicador del Banco Mundial, de facilidad de negocios. Y vean, controlando igual, aquí no era significativo el PIB, ni en lineal ni cuadrático, y aquí es muy altamente relevante. Y además se ve esto, ¿verdad? Sí. ¿Los efectos fijos son del país o de personas? De país, de país. La unidad siempre es del país. La unidad es el país y los datos de los individuos son promedios a país que genera el GEN, ¿verdad? Porque sí, si yo tuviera información, porque tenemos información individuo a individuo, pero si yo quiero ver el efecto de la tasa de interés y el efecto no tengo a qué tasas de interés accedieron al crédito los individuos, ¿verdad? Entonces yo tengo que acceder, y lo mismo con el PIB per cápita y otros, ¿verdad? No, son pools de individuos diferentes, ¿verdad? Ok. Estas variables de facilidad de negocio, eso varían. Estas variables de facilidad de negocio no, son los indicadores del Banco Mundial. Cuando ha habido un cambio metodológico lo reportan, ¿verdad? Pero ese es el pool bastante estable de facilidad de negocios del Banco Mundial. No es que cambian, digamos que miden, ¿verdad? No, pero cambia. Es lo que quiere Juan, es que cambia año por año. Ah, sí, las medidas cambian año por año, claro, ahí se mueven, ¿verdad? Los países se mueven. Sí, sí, claro que sí. Sí, aquí nada más para que vean que son por país. Ok. Vamos a... Ahorita lo agrando, Luis. Dame el permiso nada más para irme para acá. Entonces, vean aquí, por ejemplo, bueno, vean aquí. Vean esta versión 5. Esta versión 5, cuando incluimos las cognitivas, ya habíamos visto que el PIB podía ser muy significativo cuando estábamos hasta aquí, ¿verdad? En esta versión 5, lo único que hacemos es incluir estas variables de capacidades y habilidades. Esto es miedo al fracaso, o sea, lo más grande. Miedo al fracaso. Habilidades específicas, habilidades para desarrollar el emprendimiento específico. Percepción de oportunidades futuras. Esto aquí son 6 meses. Percepción de oportunidades inmediatas, corto plazo. Vean cómo son altamente significativas. Pero lo más interesante de esto, se desvanece la significancia del PIB. Se desvanece. Es el mismo conjunto de datos. Nada más que le estoy agregando las variables cognitivas. Esta variable de experiencia en emprendimientos, esta variable mide aquellos emprendimientos que lograron prevalecer más de 42 meses en el mercado. Entonces, se asume como una variable de qué nivel de experiencia
se tiene acumulado para emprender. ¿Tienes una lectura Martín, de por qué las cooperativas se chupan al pie? Porque Claro. realmente Claro, sí. Esa es una buenísima consulta, don Juan. Mi apreciación es capacidades, ¿verdad? Lo que hablábamos. En esta medida de emprendimiento, que yo tengo una medida muy global, pueden haber emprendimientos de bajo nivel tecnológico, efectivamente. Tan es así que AXA ha dicho, no nos interesa ese tipo de emprendimiento. El que está en ATEA, usted puede tener mucho trabajo informal metido ahí en emprendimientos informales. Lo publicó en el último journal que le leí. Me causó cierta incomodidad, les tengo que confesar. Porque si ustedes se ponen a pensar que el mundo tiene más del 60% del empleo en condición de informalidad, es una cantidad de personas muy grande. Y entonces, claro que nos interesa saber qué está pasando ahí, ¿verdad? Con esta cantidad tan grande. Para contestar en específico, lo que siento es que efectivamente, cuando relacionamos los resultados con las capacidades internas de los individuos, que son los responsables de ejecutar los emprendimientos, ¿verdad? Encuentro que responde mejor la TEA, y que lo que yo estaba viendo estaba correlacionado espuriamente con el PIB, ¿verdad? Básicamente eso es lo que siento que no estamos, lo que decían los autores, que no estamos midiendo peras con peras, ¿verdad? Sino que un nivel de PIB per cápita no me ofrece una cancha igualmente pareja para los dos países que lo tienen, ¿verdad? Un mismo nivel de PIB per cápita no significa el mismo acceso al desarrollo de la capacidad emprendedora para los individuos. Ese es el punto. Sí, ahí es, digamos, cuando hacen un ejemplo, porque es que yo creo que la estimación viene de comparaciones en un mismo país, pero en diferentes situaciones, porque estás utilizando los defectos fijos. Entonces creo que es como cambios, digamos, cambios en las características. Ajá. Para un mismo país se chutan el efecto de cambios en el PIB. Pero para un mismo país. Para un mismo país, no necesariamente entre ellos. No es comparación entre dos países porque están utilizando los efectos. Ajá. ¿Vos crees que más bien sea el efecto fijo el que está chupando el PIB? No, o sea, es que, digamos, o sea, las comparaciones se hacen de adentro del país, por eso te preguntaba si Ajá. había cambios en el tiempo, ¿verdad? Pero entonces, creo que un ejemplo más adecuado es que es, digamos, cuando usas el ejemplo, creo que es más adecuado decir que cuando hay un cambio en el PIB, realmente no es eso lo que está cambiando la TEA, sino el cambio en las otras características. Al interior del país. Adentro del país. Exacto. Es correcto. Ya. Muy bien. Muy bien. Ok, sí. Sí. Sí, y es muy curioso. Quiero llegar a ese punto otra vez. Gracias, Juan, por la precisión. Voy a llevarlos rápidamente. Quiero llevarlos rápidamente para que lo vean. No cambia tanto. Y las otras características seguramente Varían más, probablemente. Sí. Quiero llevarlos a este grupo de especificaciones. Aquí incorporamos el índice de desarrollo humano, ¿verdad? El que es ajustado por desigualdad. Aquí tenemos interacciones entre las habilidades cognitivas y los subcomponentes del indicador de desarrollo humano ajustado por desigualdad. Entonces aquí tengo una interacción entre tener la capacidad específica para desarrollar el emprendimiento y acceso a educación corregido por desigualdad. Aquí, el tener la habilidad específica para el emprendimiento y el ingreso ajustado por desigualdad. Acá, lectura de oportunidades futuras y el nivel de educación. Aquí, lectura de oportunidades futuras y el nivel de ingreso corregido por desigualdad. Habilidades, y estas son algunos indicadores tomados del índice de libertad económica
me indica libertad en comercio y esto me indica habilidades. Entonces, estas interacciones. Quiero que noten algo. Los subcomponentes, cuando incorporo el índice de desarrollo humano en versión lineal, cuadrática y cúbica, da altamente significativo. Muy significativo. ¿De acuerdo? Cuando descomponemos eso por sus subcomponentes, dan significativos. Cuando incorporamos interacciones de estos componentes individuales del índice de desarrollo humano corregido por desigualdad con habilidades cognitivas, nos dan bastante significativos. ¿Y el PIB qué le está pasando? Y el PIB, ya el PIB perdió su relevancia desde hace bastante tiempo. Ya lo dejamos ¿verdad? Hemos venido arrastrándolo, ya lo dejamos de estimar porque no era significativo. Sí, Miguel. Yo, es que la pregunta cuando vi esa curva de U, como que, y yo no sé si se hace la distinción entre los emprendedores que lo están haciendo, no sé cómo decirlo, por necesidad, y los que lo están haciendo por gusto. Ajá, Y entonces, que porque puede ser, a lo mejor yo estoy en un país con un desempleo terrible. correcto. Y yo tengo que jugármela, pues no voy a darles de comer a mi familia. Y entonces están eso, ¿verdad? Claro. Y que muchos van a ser informales y muchas otras cosas, ¿verdad? Y está el otro que es, digamos, como el que es por gusto, es como el que uno definiría, ese es el emprendedor, que imagino que es un interesado. Exacto, exacto. No hay ninguna forma Sí, en que sea para... sí lo hay. De hecho, lo hacemos. Digamos, Bien. yo lo hago ahí. Ok, Estamos analizando la global, ajá. pero hay, y le dice justo al clavo, ahí es donde está el dicho. Hay emprendimiento por necesidad y emprendimiento por oportunidad. Ajá. Entonces, lo que hacemos es estudiar si los de necesidad y oportunidad se comportan de forma diferenciada, ¿verdad? Y también hay emprendimientos de altísimo nivel tecnológico y emprendimientos que venden más del 50% del mercado extranjero. Y entonces repasamos esos emprendimientos. Yo les voy a dar las conclusiones de lo que encontramos, ¿verdad? De la TEA general, que uno puede imaginarse que efectivamente está muy influenciada por autoempleo y que tiene alto nivel de informalidad, básicamente lo que encontramos es que efectivamente los niveles de capacidades internas provistas por los gobiernos al interior de los países con las interacciones provistas de acceso a educación, de acceso a salud, de acceso a un ingreso, en interacción con las habilidades que han ido adquiriendo los emprendedores, parecen que son súper relevantes, ¿verdad? Y nos dan una oportunidad importante para ver una relación muy fuerte que va y viene ahí, que explica muy altamente los niveles de emprendimiento. Los RSI son altísimos. No sé, les quiero enseñar por ejemplo, para que vean. 90%. Es un R altísimo que está aquí, en donde lo que he dicho es eso, ¿verdad? Entonces, lo que mencionabas vos, el juego que hay que tener con las recomendaciones de política, ¿verdad? Entonces, uno sí nota esas interacciones tan fuertes de esas capacidades individuales de los emprendimientos, que sí tienen las habilidades específicas para desarrollar los emprendimientos y que además se les ha dado un mínimo de ocupación, un mínimo de salud, ¿verdad? Y entonces es una fuerza, un caldo de cultivo apropiado para, ¿verdad? Ahora la pregunta es, y aquí piensa en Costa Rica, la cantidad de gente que tenemos en actividades informales es muy alta, ¿verdad? Y usted puede encontrar un montón de gente haciendo emprendimientos, ¿verdad? Pero no necesariamente de alto valor agregado. Bueno, podemos explicar, pero no a través del PIB. El punto aquí es que pareciera que más bien sí tiene que ver más con capacidades internas y capacidades. Sí, sí está, no nos va a tiempo, pero aquí, vean, aquí los tengo. Les quiero enseñar déjenme pasarme para enseñarles este otro. Este es nivel de exportación, ¿verdad? Sí, vamos a agrandar esto. Gracias, Luis. No, que me cayó de perlas ya cuando ya yo iba fundido con esto, ¿verdad?
el trabajo con Leo, porque yo decía, "Di, no, es una montaña de trabajo, imagínense para cada modelo, para cada TEA, 17 corridas, ¿verdad? Entonces, hicimos un buen trabajo. Ahora vean, aquí, vean, esto es TEA, tasa de emprendimiento en niveles de tasas de emprendimientos altamente dedicados al mercado de exportación. Para este mundo, para estos países de estas regiones. ¿Cuánto es altamente dedicado a exportación? Más del 50% de lo que hacen lo mandan al mercado extranjero. Es una proporción muy grande. Entonces uno se imagina aquí que no es cualquier conjunto de emprendedores el que estaría acá intervenido, como bien apuntaba Miguel, ¿verdad? ¿Qué encontramos? Bueno, los voy a llevar en un paseo rápido. Vean las primeras columnas donde está marcado en azul las primeras filas, que es PIB lineal y cuadrático. Vean que se mantiene un buen nivel de significancia estadística. Acá en los primeros niveles de los primeros modelos, ¿verdad? Aquí incluyo las cognitivas y no dan significativas. No alcanza tener una capacidad, no alcanza a tener saber leer el mercado futuro, no alcanza, ¿verdad? Tal vez ser muy arrojado y no tener mucho miedo al fracaso. Como que no es suficiente, ¿verdad? Para poner un emprendimiento exportando altamente en el mercado extranjero, ¿verdad? Ya sí, yo puedo generar un emprendimiento donde yo pueda envolver algunas empanaditas con chiverre, ¿verdad? Y con que tenga ganas y no requiero, ¿verdad? Pero aquí como que no es suficiente. Vean aquí, en estos niveles de emprendimiento, el indicador de efectividad del gobierno, de las políticas que desarrolla el gobierno, vean que es altamente significativo. Ahí sí. Antes no nos daban, pero aquí sí. O sea que en estos emprendimientos donde requerimos una serie de condiciones particulares para poderlos colocar los productos en un mercado extranjero, hay una serie de factores que los hacen completamente diferentes de aquellos otros donde teníamos a Raimundo y todo el mundo envueltos. Ok. En el otro están incluidos estos, exacto, por eso Gracias, Miguel. Eso, Dele. tiene lógica eso de exportación para un país pequeño como Costa Rica o algo así, pero si yo estoy en Alemania o yo estoy en Estados Unidos, posiblemente pueda ser un emprendimiento gigantesco donde la importación o las exportaciones sea una variable poco importante y eso se está cayendo todo ese tipo de emprendimientos, digamos, de este análisis. Tal vez en el mercado europeo no sea un buen ejemplo, ¿verdad? Porque en el mercado europeo, de ahí uno puede vender en el mercado europeo sin mayor complejidad, ¿verdad? No es como conocemos la exportación aquí, ¿verdad? Que usted para exportar, como no es un mercado unificado, entonces, ¿verdad? Entonces ahí probablemente, ¿verdad? Ya llegaron a ese nivel de unificación de mercado, ¿verdad? Entonces sí, por ahí, ¿verdad? Está diferenciado por región, entonces puedo ver dónde alguna región, digamos, eso afecta más o no. Por ejemplo, aquí, vean que aquí, diferenciando por región, Miguel, da muy significativo. Vean que en Europa no. Entonces, a lo mejor lo que vos estás apuntando está recogido acá, ¿verdad? Uno puede sospechar este tipo de mercados que tienen una gran experiencia en su unificación y en los procesos de estandarización de calidad, que sí tienen estándares láser, que sí tienen escáner láser y un montón de cosas, ¿verdad? Que ya, digamos, el proceso de comercio es como en realidad si fuera el mismo mercado. Perdón, Marcos, yo no sé. No, adelante. Allá el micrófono viene para acá. Perdón, yo tenía en realidad hace rato que he estado Perdón, escuchando sí, perdón. como comentarios, como que todos me han llevado como a caer a la misma conclusión, ¿verdad? Cuando yo analizo el trabajo que estás realizando, quizás un comentario general es que yo veo más de un trabajo. Sí, ¿verdad? correcto, Entonces, correcto. quizás analizar la diferenciación por si soy exportador o no, o si soy componente tecnológico o no, casi que da para trabajarlo por separado, porque creo que hay características distintas que para sacarle más provecho a los datos y al análisis, lo veo más yo
trabajándolo por separado. Quizás Muchas un gracias. comentario general. No, muchas gracias. En la línea con lo teórico de cómo distinguir entre lo individual y el contexto, que creo que ese es uno de los grandes dificultades y que inclusive afecta los resultados cuando se incorpora o no, entonces las Ajá. características globales pierden fuerza o ganan, dependiendo. Quizás yo lo que he estado pensando más desde el punto de vista metodológico, si no es que ya se ha hecho y demás, es que hay una estructura anidada al final de cuentas, ¿verdad? Porque dependiendo de la región donde yo esté, Ujú. la localización importa, Correcto. la historia importa, ¿verdad? La historia económica y eso tiene mucho que ver con esto. Luego entra el nivel país, ¿verdad? La capacidad me alcanza o no dependiendo del país donde yo estoy. Y luego, por supuesto, entran las capacidades individuales. Entonces me pregunto qué parte de esa varianza, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, un modelo multinivel? Ujú. Tiene que ver con esa estructura, el cómo de lo más pequeño a lo más grande va generando afectación o viceversa, como se quiera analizar. Entonces, en resumen, la pregunta sería, ¿qué posibilidad habría de más bien esa varianza considerando esa estructura? Y yo creo que va a permitir en gran medida corregir quizás estas, llamémosle inconsistencias, ¿verdad? De que en algún momento sí pesa la característica y luego ya no, ¿verdad? Creo que desde lo metodológico ese podría ser un esfuerzo para decir, bueno, qué parte de la varianza se puede explicar por esa estructura anidada. Sí, me parece que es algo a testear, ¿verdad? A ver cómo se desempeñaría utiliza- En que al final de cuentas, cuando uno trabaja con encuestas multinacionales que incluyen variables individuales, variables país, variables región, al final de cuentas hay una relación entre lo que yo tengo como niveles educativos, hay una relación con el país donde estoy, ¿verdad? Al igual que la región, ¿verdad? La capacidad exportadora o el hecho de que yo exporte más o comercie más o menos depende de si estoy en Europa, como daban el ejemplo, o de si estoy en África. Entonces hay una dependencia entre los distintos niveles, ¿verdad? Entonces, por eso creo que un factor de corrección de varianza, considerando esa condición o esa estructura anidada, podría ser útil, que es lo que hacemos, por ejemplo, cuando trabajamos con PISA, ¿verdad? Que es una estructura anidada en grupos, exacto. Entonces hay una corrección ahí que te permite que las estimaciones predictor a predictor sean ya corregidas por varianza. Me preguntaba más bien, sí, me preguntaba más bien si eso no me lo corrige en algún grado el efecto fijo, ¿verdad? O variable, ¿verdad? Esos factores que ando buscando que son muy propios localizados del país, ¿verdad? Creo que los niveles parcialmente, pero las varianzas no. Las variancias no necesariamente. Ok, muy bien, muchas gracias, Luis. Por favor, don Juan. Sí. Hay un tema sobre país y estoy pensando, por ejemplo, Dinamarca tiene una parte que es Groenlandia, otra parte que son las Islas Feroe y otra parte que es, digamos, la parte que está pegada a Alemania. Entonces, pensar que ese es un país, no sé si estoy, yo creo que sí. Eh, el caso obvio es Estados Unidos, es decir, eh, mm, el Silicon Valley, que tiene que ver con los grandes llanos, pero bueno, los grandes llanos, de alguna manera, lo que hay que ver es pastar, las vacas pastar, pero por otro lado, puede ser que los esquistos le están estorbando a las vacas, ¿verdad? Porque de alguna manera toda esa zona o parte de esa zona ha tenido un cambio tecnológico que no necesariamente emprendedor, porque posiblemente en esquistos, por la tecnología a la larga, no es un emprendedor, sino más bien es una empresa, pero es una tecnología, es decir, hace 40 años, si se hablaba de esquistos, era una cuestión casi de artículo de revista científica, pero ahora es un tema que hizo que Estados Unidos, que era un importador neto de petróleo, ahora es un exportador neto. Otro caso, Argentina.
Argentina tiene minerales, pero tiene todo lo de las vacas, más tiene todo lo de la soya, más esta empresa Market hizo varias de emprendedores en internet, una de creo que Despega Ya, y hay otra de mercados que son de emprendedores argentinos que en el gobierno anterior de los peronistas se pasaron a Uruguay, entonces tienen la empresa, son los mismos, pero cambiaron de dominio nacional porque, y por cierto, el que Uruguay que Montevideo Aires. y Buenos Aires queden tan cerquita, puede ser que ellos tributan en en Delaware, pero están operando tal vez al otro lado y le tengo todavía, pues, para arreglar una inquietud de otro tipo, emprendedores de otro tipo. El otro día, que son los artistas, por ejemplo, los músicos. Una de las cosas que de alguna manera contrastan mucho con Zen o con mi lectura de Zen es que Zen se preocupa porque la gente sea infeliz y que, bueno, pero Beethoven era un infeliz, claro que sí. Bueno, por lo menos en lo que se sabe. Chopin, ni se diga, ¿ah? Y eran emprendedores en un sentido exquisito, porque si no fueran esos, a Leonardo lo trajeron a las patadas por todo lado es decir, me parece que ahí hay y también tienen valor agregado, es decir, si bien es cierto que Van Gogh nunca pudo vender un cuadro, ¿no? Los cuadros de Van Gogh son Van Gogh es otro caso de un sufrimiento. Y la última es para Luis, no Luis Vargas, sino Luis Hall y Paola, que me parece que con su base de datos y los PIB regionales, incluso los mismos productos que Henry Vargas y sus caballeros y damas del ritmo desarrollaron, y la sonrisa la saqué porque yo sé que usted en su producto le causa sonrisa. Me parece que ahí, claro, hay un montón de cosas que están aquí que no están ahí, pero a partir de lo que usted motivó, me parece que ahí hay, así como le dijo Luis Vargas, que aquí había varios papers, me parece que ahí para Luis y Paola, hay un campo fértil, riquísimo. No es una bola picando frente al marco, es un montón de bolas picando frente a un montón de Sí, marcos. definitivamente bueno, para ir una por una, sobre los casos específicos de Montevideo y Buenos Aires, tengo mucho tiempo de no ir a Buenos Aires ni a Montevideo, pero difícil tratar de ajustar algunas explicaciones a algunos casos específicos, ¿verdad? Pero sobre el tema, El tema es, cuando usted está hablando de un país, ¿de qué está hablando? Es decir, por eso un poco digamos, lo de Estados Unidos. ¿Usted está hablando del Silicon Valley, o está hablando de las praderas, o está hablando de Brooklyn? Es decir, cuando estamos yo creo que hablando, todo yo lo esto, entiendo, cuando estamos hablando de un país, obviamente estamos esperando que nos lo caractericen bien los datos que hemos recogido de ese país, ¿verdad? Este, Estamos hablando de los emprendimientos que tiene ese país y por eso los tratamos de diferenciar lo más que podemos, ¿verdad? Para tratar de ver una fotografía lo más diferenciada que nos caracterice ese país, ¿verdad? Ahí está, estamos hablando de eso un poco. Vea, don Juan, en el caso de Zen, en realidad Zen no está preocupado por la infelicidad de las personas. En realidad lo que dice la teoría es que el individuo busca
que, que tenga un mínimo de capacidades para hacer y lograr lo que él valora. Entonces, en el caso de Beethoven, si él valoraba ser músico, ¿verdad? Y lo logró, entonces está perfectamente alineado con lo que dijo Sainz, ¿verdad? Y con la teoría de capacidad. En el caso de Van Gogh, digamos, si murió satisfecho con su producción, ¿verdad? Aunque no vendiera, ¿verdad? Digo, más de uno, ¿verdad? Pero perdón, yo tampoco quiero centrarlo. No, pero sí, murió insatisfecho, o sea, ¿verdad? Él lo que dice es que las personas, ¿cuál es el grado de libertad para acceder realmente a buscar, conseguir lo que las personas aspiran? ¿Verdad? ¿Tienen o no tienen esas posibilidades para poder buscar y perseguir y apropiarse de eso que andan buscando, que valoran, ¿verdad? Llamémoslo, no sé si felicidad o felicidad, pero el objetivo, eso es lo que dice, digamos, la teoría de capacidad, básicamente, ¿verdad? Que se ha encontrado que muchas veces más bien no tienen ni el mínimo y entonces están obstaculizados, encadenados para poder perseguir lo que quieren, ¿verdad? Y que ahí hay una serie de constructos sociales que les pueden facilitar conseguirlo y otros individuales que pueden haber adquirido que se los facilitan, pero básicamente eso es, ¿verdad? Yo, digamos, no les voy a presentar la de tecnología, pero les voy a contar en un minuto para terminar. Los resultados de la TEA tecnológica, a diferencia de lo que hemos visto, sí están altamente asociadas al nivel de producción, como uno podría esperar, ¿verdad? Al nivel de producción. Y ahí también no son tan relevantes las habilidades individuales de los emprendedores, ¿sí? Y si hay eh, sí hay interacciones que se encuentran importantes entre capacidades individuales y algunas provisiones más de habilidades más estructurales. Se encuentra ahí que los resultados de efectos fijos son menores. Hay menos incidencia de efecto fijo, ¿verdad? Que con estos otros. Y los niveles de capacidad explicativa bajan, andan como en el 50%, ¿verdad? Es un trabajo impresionantemente grande, como decía Luis, ¿verdad? Y que toca mucho, y como decía don Juan, que podemos adicionarle otra serie de instrumentos para, como insumo producto y otras cosas para ver, pero lo que yo quiero decir es que hay un área de trabajo ahí muy grande, vasta, a la que hay que hacerle frente. Así que son bienvenidos si quieren integrarse en el equipo. Milagro, por favor, podrías decir algo. Bueno, Marcos, perfecto este momento para decir algo porque puedo también felicitarlo ahora que ya vimos, Gracias. tuvimos esta visión general. Entonces, felicidades. Me queda como esta visión general de que este trabajo trata de ser innovador porque no tiene ninguna, no, está dejando que los datos mismos informen sobre el problema. Y lo que entiendo también es que hay una visión de cómo es esta persona emprendedora que está muy focalizada en países en desarrollo, que es un poco la forma en la que yo entiendo de dónde viene la teoría de Schumpeter, ¿verdad? Porque está influenciada por países en desarrollo. Es una visión un poco romántica de cómo es esta persona emprendedora, un poco estereotipada, y yo diría que tiene en el fondo una idea de que la economía crece y se mueve por medio de la industria manufacturera. Entonces está pensada para emprendedores que están en la industria manufacturera y aun cuando nosotros que seguimos hablando de esto y estamos pensando en los innovadores en Silicon Valley, estamos todavía pensando en estos emprendedores que están relacionados, en este caso, a la tecnología. Sin embargo, para mi gusto, esta visión que está basada en la manufactura se está perdiendo una parte muy importante del arco de la historia de la humanidad porque está considerando que las personas que trabajaban antes en la agricultura, tal vez en un momento en que la agricultura era un sector que tenía un papel más importante en la economía, esas personas que estaban ahí en la agricultura no eran personas emprendedoras. Y luego, cuando hacemos el arco de una economía que está más enfocada en servicios, esas personas que están enfocadas en servicios tampoco están en el estereotipo de persona emprendedora.
Y estoy hablando de servicios, tanto de si usted está haciendo empanaditas de chiverre para venderlas, o Correcto. si está haciendo otras cosas que pueden ser innovadoras en servicios en este momento. Entonces, la relación que hay entre el concepto de ser emprendedor y el concepto de crecimiento económico estaba alimentada por esta idea también un poco antigua de que el crecimiento económico se lograba por medio de la manufactura. Me parece que entonces esta investigación tiene un espacio de contribución muy interesante porque rompe, digamos, con estos conceptos. Y los datos mismos lo que dicen es que economías que tienen un PIB relativamente bajo tienen una tasa muy alta de emprendedores. Si nosotros pensamos nada más, o sea, que esos emprendedores como que no valen porque son emprendedores que no están en la manufactura y no están en la tecnología o no están exportando, yo creo que nos estamos perdiendo de entender algo muy importante de lo que está sucediendo y nos estamos perdiendo también de generar políticas que son relevantes, que son las que son relevantes, me parece a mí, ¿verdad? Porque nos estamos quedando también con una idea que un poco antigua de que los empleos los tienen que generar estas empresas manufactureras por medio de generar empleo asalariado. Y eso no necesariamente es lo que está sucediendo en el mundo y en mi visión tampoco es lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Cuando la manufactura también se está transformando a algo que necesita menos empleo y entonces, hay una revolución tecnológica importante que está cambiando la forma en la que se produce, en la cual este papel que tienen los emprendedores, las personas emprendedoras, va a ser cada vez más importante. Yo concuerdo plenamente. Muchas gracias, don Juan. Yo concuerdo, muchas gracias. Yo concuerdo plenamente, por eso es que decía, si tenemos más del 60% de la población mundial en empleo informal, no podemos dejar de seguirnos preguntando qué está pasando ahí. Como ejemplo, en Costa Rica la TEA estamos en TEA de niveles medios y probablemente creciendo, aunque no se ha vuelto a medir. ¿Por qué? Bueno, porque últimamente tenemos una gran cantidad de personas trabajando en servicios, ¿verdad? Exportando servicios en diseño gráfico, diseño de otro montón de cosas que antes no se incorporaban, digamos, que antes no teníamos disponible y que ahora tenemos disponible, ¿verdad? Y probablemente son actividades informales, pero están ahí. Entonces sí, hay que diseñar políticas para poder, y vos cerraste muy bien, eso es lo que nos interesa. Ver ahí, focalizar y ver, y no renunciar a ver ese grupo. Bueno, la última rápidamente. Por Bueno, favor. para no tomar mucho tiempo, dos cositas. A mí me parece que el trabajo todo apunta a por qué soy, o sea, que si yo decido ser, a mí me parece que debería ser acorde con lo que se busca explicar, que es si existen o no emprendedores, y no el efecto que tienen sobre el desarrollo, porque eso no lo estamos viendo. Entonces yo creo que toda esa discusión me parece que puede estar implícita, pero no debería estar tan explícita. Ajá. Porque va en esa dirección el trabajo, ¿no? Sí. Ya si después lo decide hacer en la otra dirección, se puede decir más de eso, ¿verdad? Yo diría que para hacer un poco, yo pensaría que dado que tiene un panel, uno podría meter algunas variables que capturen ruido, ¿verdad? Por ejemplo, en vez del PIB, no sé si las variaciones en el PIB o variaciones en desempleo para ponerlos a competir contra estas variables, ¿verdad? A ver si se tragan un poco este efecto, porque como que el PIB está en desventaja, ¿no? Ahorita, porque es muy estable, ¿no? Es muy estable en el tiempo, ¿no? O sea, el PIB per cápita no va a caer tan rápido. Para darle ¿verdad? más variabilidades. ¿Sí? Entonces, de repente, no sé, una variación sería interesante ver el panel, porque de repente sí compite mejor con estas variables, porque es la que está generando la situación de desempleo, si es que eso es lo que está causando porque al final me parece que es una pregunta de fondo, ¿verdad? ¿Qué causa la formación o no de estos empresarios, ¿verdad? Y parece que puede haber ese tipo de situación, sobre todo que después empieza a hacer las distinciones, pero bueno, rápidamente. No, muy Parece bien. Voy anotando para el siguiente proyecto. Bueno, muchísimas gracias, Marco, súper interesante. Y gracias a todos por su presencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias.